¿Cuándo fue la última vez que exploraste en Minecraft? Tal vez fue para buscar alguna estructura o quizás buscar un bioma en específico y así conseguir un mob o un objeto único de ahí. De hecho, yo nunca exploro porque es una pérdida de tiempo y... Cállate, weón. Todos hemos notado que Mojang ha estado buscando una forma de hacer que los jugadores exploren más seguido, queriendo llamar la atención de otros tipos de jugadores como los casuales, los de combate, los técnicos, constructores y un largo etcétera. Así que por eso hago este video en el que te hablaré sobre la exploración y algunas formas en las que Mojang podría fomentarla. Y para esto me inspiré un poquito de Jet Starfish, un youtuber de Minecraft anglosajón que en este video dice algunos problemas que sí existen y se pueden solucionar, pero hay otros que la neta no. Así que no se preocupen, no estoy tratando de copiar, sino aportar más a esta idea. Y si estás de acuerdo con lo que digo en el video o no, me gustaría saberlo en los comentarios, obviamente de forma respetuosa. Ahora sí, empecemos. A ver, olvida por un momento que conoces Minecraft y contéstame lo siguiente por sentido común. ¿Qué es más rápido? ¿Una vagoneta que puede llegar a ser propulsada con algo similar a la electricidad y se ayuda con un material conductor como el oro? ¿O un barco en hielo? No sé, ¿la vagoneta propulsada? ¡No! Y sigo sin entender la razón, weón. O sea, en Minecraft un barco en hielo puede ir hasta casi 76 metros por segundo. Además, muy seguramente nunca hayas usado raíles y vagonetas debido a que aparte de ser más caros que mi riñón izquierdo, el jugador va corriendo a 7 metros por segundo y la vagoneta va a 8 metros por segundo. Casi lo mismo. Así que, ¿para qué usarlos? Pero aparte de la humillada que le da el barco con hielo, vas a ver que la vagoneta no es rival para nadie porque incluso a caballo puedes ir mucho más rápido a 14.23 metros por segundo. Algo que no está muy balanceado si nos damos cuenta. Y para cambiarlo hay que tener en cuenta que debe de haber una diferencia entre cada método de transporte, para que así podamos equilibrar bien las cosas y que sean útiles todos los métodos de transporte. Las vagonetas deben servir para recorrer largas distancias en la superficie, en las profundidades y como decorativos. Las elitras sería casi lo mismo que las vagonetas, solo que para los jugadores que ya estén en postgame o que sean más experimentados. Los barcos deben servir para carreras en el overworld y o exploraciones en el mar. Y por último, los caballos, llamas, camellos, burros, yeguas y mulas deben servir para exploraciones en la superficie y carreras. Ahora que tenemos esto en cuenta, hay que solucionar el problema. Como mencioné, los raíles propulsados nadie los usa por la poca velocidad que dan comparada a otros métodos de transporte, y creo que el cobre podría usarse para reemplazar el oro de los raíles propulsados, teniendo en cuenta que es un mineral más común y así darle un uso más al cobre, además de ser que sean más rápidos como 14 o tal vez 16 metros por segundo. En este punto no me malentiendan, a mí me encanta el cobre, es un mineral muy bonito y tiene la mecánica de oxidarse con el tiempo, no obstante hay que admitir que todos esperábamos más usos para mecánicas nuevas o mejoradas, por lo que pienso que esto sería de muy buena ayuda, y de ser posible que los raíles propulsados tengan otro uso, para hacer los raíles propulsados mejorados, que sería nuevamente con oro, pero no tanto, tal vez que use pepitas de oro, que use pocos lingotes, o que simplemente te den más por crafteo, y serían más rápidos que los raíles propulsados de cobre, como unos 18 o 20 metros por segundo quizás. Las elitras están bastante bien y pese a que varios dicen que son muy fáciles de obtener, siento que no se les debe de cambiar nada. Vamos, que se consiguen en el postgame durante las End Cities. Así que el simple hecho de haberte pasado el juego por ellas me parece muy bien. Además de que para propulsarse deben de usar cohetes, lo que significa tener que farmear papel y pólvora. Ahora para los barcos yo diría que sería una muy buena idea quitar el hielo compacto del Nether, en vez de quedarse por siempre, que se vaya derritiendo con el tiempo porque se supone que el Nether está muy caliente, de forma que seguiría funcionando todo, y como se mejoran las vagonetas sigue pudiendo hacerse lo mismo, pero al menos más equilibrado. Y ya si quieren se podría hacer que en hielo vayan a una velocidad similar a las vagonetas, aunque siento que esto le quitaría un poco el chiste. Para acabar con este punto tenemos los caballos, yeguas, mulas, burros, llamas y camellos. Y una idea viene a mi cabeza. Para los que alguna vez hayan tenido una Xbox 360 como yo, recordarán a la saga Fable, pero específicamente hablo de Fable the Journey. Solo tocaré el punto de que en este juego puedes controlar a Seren, una yegua con quien puedes ir a 3 distintas velocidades. Una velocidad lenta, una normal y una rápida, funcionando de la siguiente manera. En las 2 primeras velocidades puedes ir todo el tiempo, pero si vas en la velocidad más rápida tendrás que tener cuidado con la
estamina, porque si no, se cansará. Esta idea creo que sería muy buena, porque haría que sea más dinámico el juego, y hará que el transporte a caballo y yegua sirva principalmente para la exploración. Podríamos hacer que la velocidad lenta sea como cuando un jugador está agachado, la normal sería un poco más que si el jugador corriera, pero similar a la de un bote en agua, y la rápida como los raíles propulsados de oro o de cobre, haciendo que la velocidad rápida solo dure unos cuantos segundos, como yo que sé, 15 segundos. Luego sobre los burros, mulas y llamas podríamos hacerlos un poco más rápidos, pero no tanto como los caballos y las yeguas. Esto debido a que los burros y mulas pueden llevar un cofre y las llamas pueden atraer a más llamas. Además de que sería bueno hacer que por fin se pudieran controlar las llamas. Por favor, Mojang, tienes que hacer algo. Y ya por último, creo que los camiones están bien porque aparecen únicamente en la salida de los desiertos, siendo el máximo de uno. Puedes montar entre 2 personas, no te alcanzan a pegar a algunos mobs y puedes dar largos saltos. Tal vez en caso de querer nerfearlos sea mejor reducir un poco la distancia de los saltos, hacer que se cansen por cada salto o disminuir su probabilidad de aparecer en las aldeas. Lo que me lleva al siguiente punto. Primero hay que buscarle un propósito a la exploración, teniendo en cuenta tener un balance entre la recompensa, el riesgo y o la rareza. Por ejemplo, cuando se agregaron las mansiones, nos dieron, además de algunas cosas muy útiles a día de hoy, nos brindaron la capacidad de evitar la muerte con un nuevo ítem, el tótem de inmortalidad. Una muy buena idea porque contrasta con el riesgo que hay de entrar en una mansión, la rareza de estas estructuras y la recompensa que ofrece. Pero en la Village and Pillage Update les facilitaron la tarea a los jugadores, haciendo que ahora se puedan farmear los tótems y quitándoles el uso a las mansiones. En esta situación creo que lo mejor sería darle algo único o raro a las mansiones para que realmente los jugadores quieran ir. Y no me refiero a piezas de armadura o herramientas, porque muy probablemente cuando las encuentren ya estarán bien armados, sino cosas como pociones, al Illusioner, que ojalá llegue a Minecraft algún día, tal vez un ítem nuevo que podría ser como un tótem que al activarse tenga un 50% de probabilidad de dar más y mejores efectos de poción, o que el tótem no funcione. Sé que no es algo del estilo de Minecraft, pero entiendan la idea. Y poner más libros encantados que les sirva a los jugadores, o incluso encantamientos que únicamente se puedan encontrar ahí. Una estructura que según varios jugadores tiene un desbalance son las Ancient Cities, por el hecho de ciertas recompensas y el riesgo que significa entrar a estas estructuras. Algo en lo que puedo concordar un poco, o sea, ¿quién en su sano juicio va a una Ancient City para obtener una brújula tan horrible? Pero Bruno, recuerda que esas brújulas te indican dónde moriste. Y ese es justo el problema. Espera, ¿reviviste? Verán, las Ancient Cities se hicieron para aquellos jugadores que buscan un reto, y la mayoría de esos jugadores se ponen en modo hardcore, así que alguien me diga para qué hicieron estas cosas. Pero algo que no notan muchos jugadores es que dentro de las Ancient Cities están objetos bastante útiles para estos tipos de jugadores. Si te gusta la construcción como a mí, te va a encantar el encantamiento de Swift Sneak, el cual sirve para ir más rápido cuando estás agachado. Si eres un jugador técnico o simplemente te gusta la redstone, los Skulk Sensors serán bastante útiles. Y si eres un jugador de combate o simplemente eres un jugador experimentado, te pueden llegar a gustar las pociones de regeneración, las manzanas encantadas y unos pantalones de diamante. Y yo sé que realmente no hay mucho más que aportar acá, pero es un buen loot después de todo. Tal vez si quieres mejores cosas se podría poner una pechera de diamante, que se agradecería mucho, pero creo que así ya está bien. También sería una muy buena idea añadir más contenido al juego, mejorando algunas estructuras ya antiguas como las Mineshaft, que tienen un diseño que puede mejorarse mucho. Los dungeons tienen un diseño que no es tan bonito que digamos, y realmente no parecen una verdadera dungeon. Vamos, que solo es una sala con un mob spawner del que todos aprovechan. Hasta mi primito de 6 años podría vencer una de estas dungeons. Luego tenemos a los templos de la jungla que realmente nadie quiere. No vale la pena ir a uno de estos y hay que admitir que su diseño puede mejorar demasiado. Otra estructura que ha envejecido algo mal son las Stronghold, porque deberían de sentirse como un reto de verdad antes de llegar al final del juego donde matamos al Ender Dragon. Eso me da una idea para un nuevo video ahora que lo pienso bien. Lo bueno es que al menos sí decidieron remodelar las aldeas, lo que me recuerda a la fase experimental de los nuevos tradeos para los aldeanos. Hablo de cuando propusieron que los aldeanos solo puedan venderte ciertos ítems dependiendo del bioma. Una idea que en mi opinión está bien, solo que muchos jugadores no están de acuerdo con ello, debido a que retrasaría mucho sus mundos técnicos. Aunque tal vez una mejor idea para tener contentos también a los jugadores técnicos sea que la probabilidad de que te salgan algunos tradeos sea más alto en otro bioma, mientras que en el resto de biomas sean menos comunes. De esta forma lo podrían usar solo para facilitar su tiempo, pero teniendo ahora ambas opciones. Aunque claro, el hecho de que hayan ciertos encantamientos que estén exclusivos en otros biomas o estructuras sería una buena idea, pero no deberían de ser tantos, vamos, que tampoco hay que abusar. Y eso me hace recordar el segundo punto de este video.
todos vamos a explorar a distintos biomas y lugares del juego. Prácticamente salir a otros biomas es como la tercera parte de lo que hacemos al jugar, y generalmente cuando vamos a un bioma distinto es por lo que pueden llegar a ofrecernos. Vamos, que en el bosque de roble vamos a encontrar cosas como el bambú, los melones, los cactus, la terracota y demás, lo cual me parece bien porque añade la capacidad de hacer más cosas en el juego. Pero si se quiere fomentar a la exploración, podríamos expandir el contenido del juego. Un ejemplo de algo que sería bueno ver en Minecraft y que va de la mano con el anterior punto son los barcos pirata de lo más sonado en Minecraft Bedrock últimamente. Así es, hablo de Realism Craft. Ellos se basaron en la idea que tuvo Mojang de primero hacer que los villagers fueran piratas. También podríamos añadir en las montañas heladas algunas torres grandes con mob spawners o con vaults. Además de que así le daríamos una oportunidad a los illusioners y a los isologers para entrar al juego. Extrañaremos a Isologer. Otros biomas que creo que necesitarían estructuras únicas, o por lo menos tener estructuras, serían los bosques de abedul y roble. Tal vez se podrían hacer lugares místicos que sean raros de encontrar con recompensas valiosas. Y así muchas más ideas. Y bueno, también hay que recordar que hay jugadores que se la pasan dentro de las minas como cavernícolas. Así que se podría hacer algo similar a lo que hicieron con biomas como el de la mesa. Para los que no sepan, el bioma de mesa suele tener una generación de oro mayor al resto de biomas. Y así hay otros 4 biomas que aportan más recursos que otros. Así que sería una buena idea hacer que algunos biomas generen de forma más común otros minerales. E incluso hacer que en algunos biomas la probabilidad sea más baja de lo normal. Para así darles una razón a los jugadores para querer explorar por otros biomas. Y al mismo tiempo obtener recursos. También podrían crearse minerales nuevos como el ópalo, el agua marina, Pokémon Zafiro, Pokémon Rubí y muchos otros. ¿Qué no se supone que este video no es de Pokémon? Ah, perdón, me equivoqué. Estos minerales que te comenté podrían verse como te estoy mostrando a continuación. Claro que debería de hacerse al estilo del juego y que no sea difícil de entender como la confusión que llegó a haber entre la redstone y el rubí. Porque sí, el rubí antes tenía la misma función que la esmeralda, pero fue reemplazado por la confusión. Regresando al punto, esto serviría para añadir nuevo contenido al juego y podrían servir para diversos usos que los jugadores puedan necesitar. Además de que se deberían de dar mejores usos a los minerales ya existentes. Tan solo recuerda como en Caves and Cliff tuvimos la estalactita que nos sirve para crear lava infinita. Y si estás en Bedrock también te sirve para hacer pociones infinitas. Un muy buen uso a mi parecer. Por otra parte tuvimos el cobre y a la amatista. El cobre tenía algunos usos como el pararrayos, los bloques de cobre, la brocha de arqueología, además de que juntos pueden hacer el catalejo, pero seamos sinceros, pocos jugadores usan este tipo de objetos. Vaya, los catalejos son literalmente hacer zoom, algo que ya hacen varios mods, además de que sería interesante darles crafteos únicos que valgan la pena para el resto de jugadores. Por ejemplo, un uso que les podrían dar sería para la mesa de arquería. Tan solo imagina la idea de hacer flechas más poderosas, aunque tal vez para eso deberían nerfear las flechas normales para que así realmente haya una diferencia, o tal vez podrían agregarlos a crafteos ya existentes. A la amatista le quedarían crafteos que tengan que ver con lo místico o poderoso, como los encantamientos o los brewing stands. Al cobre le quedaría bien para algunos objetos que ocupen redstone, como los repetidores, comparadores y los raíles propulsados que mencioné anteriormente. Oye, pero no creo que Mojang quiera cambiar los crafteos ya existentes, además de que esos son principalmente minerales decorativos y de construcción. O sea, estoy de acuerdo en eso y repito, como constructor a mí me encantan estos minerales, pero siento que sería buena idea darles más usos por lo tan diferentes que son del resto de minerales. Además, ¿qué pedo? ¿Cómo sigues vivo? A ver si así vuelves a molestar en uno de mis videos. Y si tú no quieres terminar como él, entonces dale a like y suscríbete. Rápido o le doy al gatillo. ¿Ya lo hiciste? Entonces continuemos. Verán, para bien o para mal, todos sabemos que no es tan necesaria la exploración en Minecraft, lo cual es bueno porque realmente este juego de cubos sigue siendo disfrutable para el resto de jugadores. Además de que Minecraft no tiene que ser necesariamente un juego de exploración, y realmente no veo el por qué incluso Jet Starfish habla sobre esto, siendo algo que Mojang de por sí hace bien. En mi opinión, varias cosas que hace Mojang están chidas y se nota que tratan de expandir el contenido del juego para hacerlo aún más disfrutable, pero muy probablemente a Mojang le va a valer 3 hectáreas de ver. Y como te había dicho al inicio del video, hay muchos tipos de jugadores y no a todos les puede llegar a gustar la exploración. Es normal que entre más grande sea la comunidad, más difícil sea satisfacerla. Y aún hay varios problemas que Mojang debe solucionar, problemas en los que sería mejor enfocarse. Por eso deberías ver este video en el que rediseño varias de las estructuras antiguas de Minecraft. Y sé que te va a gustar.